Banco Azteca impulsa el progreso y el bienestar para millones de familias a través del crédito y soluciones accesibles que fomentan el emprendimiento y la inclusión financiera, lo que contribuye a la construcción de un México más fuerte. En 2025 cumplió 23 años de abrir las puertas de la banca, brindando productos y herramientas para lograr que el crecimiento del sistema financiero nos beneficie a todos. 23 años de generar prosperidad incluyente. Conoce más en bancoazteca.com.mx y aprovecha también su abanico de posibilidades para ti y los tuyos. Esto es Arquitectura de los Negocios, un podcast de White Paper donde explicamos a profundidad cómo funciona una industria, qué hay realmente detrás de una empresa, cómo hace dinero. Yo soy Susana Sáenz y te platicaré la historia, las estrategias, las decisiones y estructuras que definen a los negocios que están moviendo al país o que lo hicieron en su momento. Recuerda darle seguir al canal de White Paper y déjanos tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de esta serie sobre Alsea. En el episodio anterior les conté la historia de cómo nació con el negocio de Domino's Pizza, un grupo de jóvenes empresarios que vieron en la pizza rápida y en el servicio a domicilio una oportunidad para transformar la manera de consumir fuera de casa en México. También hablamos de cómo, con los años, Alsea pasó de ser una franquicia familiar a una empresa institucional, lista para debutar en la Bolsa Mexicana de Valores a principios de los 2000. En este segundo episodio vamos a hablar de la expansión internacional y la llegada de un jugador clave: Starbucks. A finales de los 90, digamos que Alsea ya tenía bajo control el mercado mexicano de pizza a domicilio, con lo que el siguiente paso natural era salir del país. Brasil, con su tamaño, su población y su potencial de consumo, parecía el destino perfecto. Pero lo que en el papel lucía prometedor se convirtió en una experiencia bastante dura y costosa. Y es que el entorno regulatorio brasileño, las complejidades logísticas y un consumidor con hábitos muy distintos al mexicano resultaron ser un reto que la compañía no supo anticipar del todo. El modelo operativo que funcionaba también en México, basado en velocidad, eficiencia y la centralización, no era tan fácil de replicar en un país donde cada ciudad parecía tener sus propias reglas. Así que la aventura terminó en pérdidas y en una salida estratégica. Pero déjenme decirles que ese tropiezo fue, paradójicamente, una de las mejores lecciones en la historia de Alsea, porque les enseñó que no se podía hacer, digamos que copy-paste con un modelo de negocio sin entender profundamente al mercado, al consumidor local, ni entrar a un nuevo mercado sin una estructura corporativa más sólida. Y fue precisamente con esas cicatrices y con un aprendizaje más maduro que llegó una nueva oportunidad: Starbucks. Eran principios de los 2000 y Alsea consiguió la franquicia maestra de Starbucks para México. Era una apuesta totalmente distinta, un negocio de experiencia, de comunidad, de diseño. No estamos hablando solamente de producto. Desde su primera tienda en Paseo de la Reforma en el 2002, la alianza entre Alsea y Starbucks fue construyendo una historia que redefiniría la categoría de cafeterías en todo el país. A diferencia de Domino's, aquí no se trataba de velocidad, sino de conexión con el cliente. No era entregar rápido, sino quedarse más tiempo. Starbucks trajo una nueva forma de consumir. No me dejarán mentir. Hacer del café un ritual diario, un espacio propio dentro de la ciudad. Y Alsea entendió esa cultura como pocos. Con el tiempo, esa relación se convertiría en una plataforma de expansión internacional. Primero hacia el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, y después a Europa, con la compra de las operaciones en España y Portugal. La historia de Alsea con Starbucks es en realidad una historia de, ¿cómo decirle?, redención empresarial. Cómo una empresa mexicana aprendió de sus errores en Brasil para convertirse en un operador global de marcas, con presencia en más de 20 países. Entonces, vamos a dar un poco de contexto a la historia de Domino's y Brasil. Como les decía, a mediados de los años 90, Alsea operaba una sola marca, Domino's Pizza, en un solo país, México, con mucho éxito. Así que decidieron intentar internacionalizarse, de la mano de Domino's Pizza International, el dueño de la marca. En 1997, un empresario brasileño, Marcelo Franca, firmó un contrato maestro con Domino's Pizza International para desarrollar la marca en Brasil y específicamente en Sao Paulo, la capital financiera de ese país.
Cuando esto sucede, la marca busca a los hermanos Torrado porque querían a alguien con experiencia que se asociara con Franca y manejar en conjunto la franquicia maestra para 10 estados en el sur de Brasil, que en conjunto sumaban el 80% del PIB del país. Esto era una apuesta bastante grande. Y estos estados incluyen, como ya les decía, Sao Paulo y también Río de Janeiro. ¿Y qué dice Alsea? Pues bueno, acepta el reto y el 20 de agosto de ese año constituyen Do Brasil. Alsea tendría el 40% de la sociedad, Domino's Internacional, es decir, los dueños de la marca, tendrían 20% y los socios brasileños encabezados por Franca tendrían el otro 40%. Todo sonaba bastante bien. Existe, sin embargo, un dicho muy común que seguramente habrán escuchado entre el empresariado mexicano: Brasil para los brasileños. Y es que existen varios intentos de conquistar ese mercado por parte de empresas mexicanas que no han tenido éxito. Entonces, muy pronto se dan cuenta que el negocio era mucho más difícil de operar y competir en ese mercado que la experiencia previa en México. Las razones eran muchas y variadas. Y es que no solo no estaban pudiendo llegar al número de aperturas previstas, sino que los niveles de ganancia por sucursal estaban muy por debajo de las previsiones. Así que 3 años después de iniciada la aventura, Alsea decide atender la situación de forma directa y envía a Federico Tejado, uno de los socios fundadores, a vivir a Brasil. Así se decidió que a su llegada en el año 2000 se enfocara en una ciudad, Río de Janeiro, lo cual se logró con relativo éxito. Sin embargo, en Sao Paulo no tuvieron los mismos resultados. De entrada, la cultura de la pizza en Brasil era muy diferente a la de México. En Brasil, en parte por una herencia italiana de una parte de la población, existían muchísimas pizzerías por toda la ciudad. Había cuadras en las que incluso había 3 o 4 pizzerías y también en panaderías se vendía este producto. Domino's logra abrir apenas 5 tiendas en Sao Paulo, en una ciudad que había 2,800 pizzerías. Se dice que incluso la entrega a domicilio, que siempre ha sido uno de los diferenciadores de la marca, era algo completamente estándar en la oferta local. También existía un rechazo generalizado entre la población a marcas estadounidenses, porque los brasileños estaban muy orgullosos de su pizza nacional o su versión de la pizza, y había clientes que entraban y preguntaban si la marca era italiana o americana, y al enterarse que era americana, salían de la tienda sin consumir. Adicionalmente, el menú no se adaptó a las preferencias locales, no se tropicalizó. La pizza más vendida en Brasil en esa época era muy sencilla, con un solo ingrediente, queso mozzarella. Algo muy diferente a lo más vendido de Domino's, que era pepperoni o pizza hawaiana en México. El formato y diseño de las tiendas tampoco gustó. La distribución de materias primas entre tiendas también era una variable bastante compleja y costosa. Así que, con todo lo anterior, no se lograron abrir tiendas en los 10 estados pactados. La regulación brasileña resultó algo en contra y novedoso que sirvió para aprender lecciones importantes. Impuestos que en México no existían, por ejemplo, el movimiento de mercancías entre locales propios, lo que conocemos como comisariatos, genera un tipo de impuesto especial por concepto de usar las carreteras nacionales. Entonces, a esa carga impositiva desfavorable, habría que sumarle que muchas de las pequeñas pizzerías de barrio no tenían estos costos incrementales por diseño. Finalmente, 7 años después de arrancar la aventura, en el año 2004, apenas tenían 30 sucursales en operación y pérdidas anuales para Alsea de alrededor de 28 millones de pesos. Así que ese año deciden vender el 50% de su participación a una cadena local llamada Spoleto, quienes asumieron la operación local. 3 años después, en 2007, vendieron el 50% restante y salen de Brasil, al menos en cuanto a Domino's Pizza se refiere. Una aventura que duró 10 años, que no trajo utilidades, pero sí muchas lecciones valiosas. Así que después de haberles dado este contexto, ahora sí hablemos de Starbucks, la historia que muchos conocemos. Era 1982 y Howard Schultz, un ejecutivo de ventas de 28 años, trabajaba para un fabricante de cafeteras llamado Hammarplast. Durante un viaje a Seattle, entró a una pequeña cafetería que se llamaba Starbucks. Y aquí hago un paréntesis. Como hemos dicho muchas veces en este podcast, la historia no se repite, pero rima. Un vendedor que vio en un pequeño negocio una oportunidad que los fundadores originales no alcanzaban a dimensionar. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos el ejemplo de McDonald's. En 1954, Ray Kroc, un vendedor de 52 años que recorría el país ofreciendo una máquina llamada Multimixer que podía preparar 5 malteadas a la vez. Era un vendedor persistente, de esos que tocaba puerta por puerta hasta que le comprara. Y un día, desde su oficina en Illinois, Kroc notó algo extraño.
Un pequeño restaurante en San Bernardino, California, pidió 8 máquinas. 8. Ningún cliente había hecho un pedido así. Entonces estaba muy intrigado y decide volar hasta allá para ver por qué. Cuando llegó se encontró con algo que lo dejó encantado. McDonald's, un pequeño local propiedad de Richard y Maurice McDonald, donde las hamburguesas salían en cuestión de segundos gracias a un sistema que parecía más una línea de ensamblaje que una cocina. Era rápido, eficiente y completamente distinto a cualquier otro restaurante del país. Entonces, Kroc entendió algo que los hermanos McDonald no. Ese modelo no solamente era un restaurante exitoso, era una fórmula replicable, un modelo que se podía escalar. Entonces convence a los hermanos de dejarlo operar como su agente de franquicias y en 1955 abre el primer McDonald's Corporation en Illinois, con apenas $950 propios y un préstamo de otros 700. El resto es historia. Kroc expandió la marca agresivamente, estandarizando procesos, controlando calidad y garantizando que una hamburguesa supiera igual en Illinois que en California. Años después de muchos desacuerdos, terminó comprando la empresa completa a los hermanos por $2.7 millones en 1961 y McDonald's se convirtió en el símbolo de la globalización del consumo rápido y Kroc en el arquetipo del vendedor que no inventa el producto pero crea el imperio. Y casi 3 décadas después, otro vendedor más joven, pero con la misma curiosidad, recorría cafeterías ofreciendo máquinas para espresso. Su nombre, Howard Schultz. Su cargo, director de ventas de Hammarplast, una empresa sueca de utensilios de cocina. Y un día en 1981 marcó un parteaguas, cuando notó que un cliente en Seattle pedía cantidades inusualmente grandes de cafeteras italianas. Era una tienda local llamada Starbucks Coffee, Tea and Spices, con apenas 4 sucursales. Entonces, muy intrigado, Schultz voló a Seattle para conocer a los fundadores, Jerry Baldwin, Seth Seal y Gordon Boker, y se enamoró del olor, la cultura y la obsesión por la calidad del café que manejaban. Pero igual que Kroc, vio algo que ellos no. Starbucks vendía café en grano, pero Schultz imaginó algo más grande, una experiencia alrededor del café, donde la gente no solo compraba el producto, sino que se quedara a vivir el momento. Y en 1983, durante un viaje a Milán, Schultz descubrió las espresso bars italianas, lugares donde los baristas conocían a los clientes por su nombre y el café era un ritual social. Regresa a Seattle y decide a replicar ese modelo. Pero los fundadores de Starbucks no estuvieron convencidos, no querían convertir su marca en una cafetería italiana. Entonces, Schultz en 1985 funda su propia cadena, Il Giornale. 2 años después, en el 87, compra Starbucks a los fundadores originales por $3.8 millones y empieza a expandir el concepto por todo Estados Unidos. Entonces, lo que empezó como una pequeña tienda de café en Seattle se transformó, bajo su visión, en una de las marcas más reconocidas del mundo, con más de 30,000 sucursales y una cultura que definió el consumo del café moderno. Hay que decir que Ray Kroc y Howard Schultz nunca inventaron los productos que los hicieron famosos. No crearon la hamburguesa ni el café. Lo que crearon fue el modelo de negocio que los llevó al mundo. Los dos empezaron como vendedores, Kroc de malteadas, Schultz de cafeteras, y ambos identificaron un negocio pequeño con un potencial enorme. Los dos tuvieron que convencer a los fundadores originales y al final terminaron comprando las marcas para llevarlas a otra dimensión. Los dos entendieron que el secreto no estaba en el producto, sino en una experiencia replicable. Kroc lo llamó uniformidad y Schultz lo llamó tercer lugar, o sea, no es la casa ni la oficina. Y ambos demostraron que detrás de cada marca global hay una historia de obsesión y visión. Y por supuesto, un vendedor que se atrevió a ver más allá de lo evidente. Y así llegamos al año 2001, apenas 2 años después de que Alsea empezara a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Julio Gutiérrez Mercadillo había llegado a Starbucks en Estados Unidos. Poco antes lo nombraron presidente de Starbucks para Latinoamérica, cuando no había ninguna sucursal y su misión era justamente expandir la marca en la región. Starbucks en esa época no franquiciaba porque quería controlar todos los procesos y la proveeduría, además de elegir una a una la ubicación de sus tiendas y la decoración. Vamos, hasta la música que siempre ha formado parte de la experiencia. No obstante, el plan sí marcaba buscar socios que conocieran el mercado local y sus dinámicas. Y es así que Gutiérrez Mercadillo buscó un socio mexicano operador para entrar al país. Y él ya conocía a los hermanos Torrado desde antes. Y se dice que en cuanto entró a Starbucks, recibió un mail de Alberto Torrado que decía: «Me encantaría que consideraras Alsea».
Pero en ese momento Gutiérrez pensó que Alsea pues no tenía nada que ver con el mercado del café. En esa época, Alsea tenía solamente Domino's y algunas sucursales de Burger King que se habían incorporado cuando trajeron a Fabián Gosselin a la sociedad. Y bueno, todo México quería asociarse con Starbucks, que era la marca hot del momento, como unos años después fue, por ejemplo, Chipotle, que terminaría siendo adquirida por McDonald's. Pero bueno, aquí la leyenda dice que el trato de los Torrado pudo más que el frío número. La mano izquierda de Alberto logró convencer a Gutiérrez para que visitara tiendas de Domino's y presumieran su manera de operar. Alberto entonces preparó un plan estratégico similar a lo que hizo cuando amarraron la franquicia maestra de Domino's 10 años antes, que si no saben cuál fue, escuchen el primer episodio de esta serie, y viajó a Seattle a presentarlo. Hubo otras empresas mexicanas que compitieron como FEMSA, pero igual que el plan de Domino's, el plan preparado por Alsea resultó ser el más agresivo y Starbucks se decidió por Alsea. Hay que decir que el inicio de la sociedad tuvo sus fricciones precisamente por el nivel de control que quería tener Starbucks en cada detalle que llegaba. Finalmente, en febrero de 2001, se firma el acuerdo y se crea la razón social de Café Sirena, que en el nombre rendía tributo al logotipo de Starbucks. Alsea puso 82% del capital y Starbucks el 18% restante. El primer Starbucks abrió en septiembre del 2002 sobre el Paseo de la Reforma, a un lado del Hotel Sheraton María Isabel, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos. Y anecdóticamente, se dice que Howard Schultz tenía sus reservas sobre venir a México por la percepción que tenía de inseguridad y violencia. Pero una vez que pisó México para ir a la inauguración, se enamoró del país, de su cultura y arrancó lo que sería un fuerte vínculo amistoso con los Torrado y el equipo directivo de Alsea. Y bueno, tanto cambió la percepción de Schultz que 15 años después, en el 2017, publicó una carta en defensa de México ante las amenazas de construcción del muro de Donald Trump. La carta decía, entre otras cosas: abrimos las puertas de nuestra primera tienda en México en 2002 y desde entonces hemos inaugurado casi 600 tiendas en 60 ciudades en todo el país que emplean a más de 7,000 partners mexicanos que llevan el mandil verde con orgullo. Hemos comprado café a productores mexicanos y sus familias durante casi 30 años. ¿Cómo ven? Y es que la marca es tan relevante que se dice que Barack Obama alguna vez, antes de dar un importante discurso sobre empleo, siendo presidente de Estados Unidos, llamó por teléfono a Howard Schultz para consultarlo. La cultura de Starbucks es sin duda uno de los factores más importantes en su éxito inicial, el cual, claro, no ha estado exento de sobresaltos, que más adelante les platicaré, pero imaginen hace poco más de 10 años, en 2014, la empresa a nivel mundial tenía unos 200,000 empleados y servían a 60 millones de clientes semanales en unas 18,000 tiendas. Piensen estandarizar eso. Y es que no estoy hablando solamente del producto, me refiero también a la experiencia, la música, el saludo personal del barista a los clientes por nombre y el clásico nombre que quizá esté mal escrito. Sobre tu vaso seguramente les ha pasado que se equivocan con tu nombre, pero que en muchos casos sí está bien porque la clientela es repetitiva y sí existe un trato cercano. No sé ustedes qué tan frecuentemente vayan por su café a un Starbucks, pero hay historias incluso que pude leer en un libro de Starbucks haciendo esta investigación, que hablan de baristas que incluso han ido a funerales de clientes. Y es aquí donde entra el concepto de creación de una verdadera conexión con el estilo de vida. Howard Schultz menciona en este libro que en la actualidad cualquier marca, ya sea Starbucks o un detergente como Tide, debe adquirir importancia en todos los aspectos de la vida de sus clientes. El precio de admisión no es suficientemente bueno si tu importancia y posición en el mercado solo está en los lugares donde se vende el producto. Y dice lo siguiente: nos decimos a nosotros mismos que tenemos que tener tanta importancia social y digital como cuando el cliente se encuentra en nuestras instalaciones. La empresa que no entienda eso va a quedar rezagada. Normalmente, Starbucks sí construye o ha construido esa conexión con sus clientes a través de las tiendas. Aquí les tengo otra anécdota buenísima de este libro que ilustra muy bien la cultura de Starbucks. Y la historia es de un barista en Nueva York, Daniel, que tenía una relación de amistad con un cliente frecuente que se llamaba Kelly. Y Kelly siempre pedía un latte alto con leche light para su esposa. Siempre pasaba por este café para llevar. Y un día Kelly, en lugar de pedirlo grande, pidió un alto. Bueno, por si no están familiarizados con los nombres de tamaños en Starbucks, chico, mediano y grande son venti, alto y grande. En fin, algo que no a todo mundo le encanta porque es un poco confuso, pero bueno, resulta que al haber pedido un tamaño más grande, el barista asume que la esposa de Kelly tendría un día muy pesado y por eso necesitaba más energía con un café más grande. Entonces en el vaso le pone un mensaje que dice: espero que tu día mejore.
Y Ginny, la esposa de Kelly, era directora y fundadora de una agencia de comunicación, y cuando recibe el café, se le hizo un gran detalle y dijo: el hecho que el barista de Starbucks supiera que tendría un día pesado porque ordené una bebida más grande es increíble. Entonces le toma una fotografía al vaso, la sube a Facebook y pensó que hasta ahí llegaría la anécdota. Pero, para su sorpresa, un mes después, su esposo llegó a la casa con otro vaso personalizado por Dan el barista, que preguntaba si ella era real. Entonces dio las opciones sí, no o quizá. Y Ginny contestó quizá. Y bueno, esta historia se vuelve viral en redes sociales. Y un día se conocieron en persona antes que Dan cambiara de trabajo. Y Dan dice: trabajé 6 años en Starbucks y ellos me motivaron a crecer y superarme. Desarrollé habilidades interpersonales y de administración que me enseñaron a dirigir una cocina. Ahí me enseñaron lo que significaba enfocarse en el cliente y estoy sumamente complacido que Ginny se tomara un rato para conocerme. En realidad yo nunca pensé que estaba haciendo algo especial, yo solo hacía mi papel dentro de la cultura de Starbucks, en donde uno se conecta de manera personal, incluso si la persona no está ahí físicamente. Y con esto cierro esta anécdota que me pareció muy importante para explicar el grado de cultura que permea en Starbucks. Si ustedes tienen alguna anécdota parecida, déjenmela por favor en los comentarios. Y bueno, Starbucks, al igual que McDonald's, son fuentes de primer empleo muy importantes, donde muchos jóvenes combinan tiempo parcial con estudios, pero que digamos que es una gran escuela, como dijo Dan, el barista, no solo por las habilidades administrativas y la estructura, sino por estas soft skills, estas habilidades interpersonales, más en este mundo donde pues las nuevas generaciones están teniendo más problemas para socializar en persona por tanto contacto que tienen a través de las pantallas, este relacionamiento que se da de manera virtual. Entonces, el trato humano es un factor muy importante en las tiendas de Starbucks. De hecho, es parte de lo que se retomó en el regreso de Schultz a dirigir, cuando como parte de la estrategia se fomentó mucho el tema de la app y pasar a recoger bebidas, lo cual pues resta este nivel de interacción y que a la larga se traduce en malos resultados. Pero bueno, yendo un poco a la historia en México, recordemos que nuestro país fue uno de los primeros países en recibir Starbucks después de Japón. Cuando Starbucks arrancó en México, muy poca gente conocía la marca y no había pues esta convicción de pagar 30 o 40 pesos por un café en ese momento, porque ahorita ya sabemos que cuestan mucho más. Pero el primer director general que puso Alsea fue Gerardo Rojas. Él venía de haber operado sucursales de Domino's y tenía muy claros los objetivos y resultados clave de ejecución diaria. Repetía el mantra de Schultz: si los colaboradores están bien, las tiendas van a estar bien. Si las tiendas están bien, el cliente va a estar bien. Y si el cliente está bien, el negocio va a estar bien. El factor humano al final es el más importante y el más difícil de mantener en el negocio, el servicio y la hospitalidad. La rotación típicamente es altísima en este sector y es ahí donde la cultura juega un papel fundamental. Ahora, Alsea tuvo que armar una estructura ad hoc para operar el negocio de Starbucks, al margen de su operación business as usual de Domino's y Burger King. Algo que se sabe es que al inicio todas las sucursales estaban en lugares de alto poder adquisitivo o ubicaciones premium, y los arrendadores, al saber del éxito de Starbucks en Estados Unidos, pues pedían rentas bastante altas. Otro reto era del lado de la proveeduría local. Una vez que convencieron a Starbucks de poder desarrollar proveedores locales que pudieran mejorar los costos y por lo tanto el margen, se enfrentaron a que había áreas en las que no existían proveedores al nivel de exigencia de Starbucks global. Con lo cual, Alsea pues empieza una integración hacia atrás y comienza a fabricar sus propios panes y pasteles, por ejemplo, instalando una planta. Y a solo 3 meses de haber arrancado, Starbucks tenía en nuestro país 4 tiendas con ingresos por poco menos de 6 millones de pesos, que en ese año, 2002, representaron el 0.2% de los ingresos totales de Alsea. Al final del 2003 tenían 22 tiendas. 22 años después, Starbucks había crecido casi 40x con más de 820 tiendas. Y aquí algo muy importante, el contrato maestro tenía una cláusula donde si Alsea no cumplía el ambicioso plan que pusieron sobre la mesa, Starbucks podría recomprar el 50% de la sociedad. Pero Alsea rebasó por mucho las metas y terminó comprando el 18% restante de Café Sirena que estaba en manos de Starbucks. Ahora, el desarrollo de la categoría trajo otros retos como competencia frontal y directa de nuevos jugadores y tiendas de conveniencia como Oxxo y Andati desarrollando su línea de productos a precios muy inferiores. Sin embargo, el poder de marca de Alsea ha sido vital para mantener su presencia. La marca se convirtió en un objeto de moda, donde hay gente que pasa a diario por su café y siente como parte de la experiencia que el barista lo conozca,
le diga su nombre y sepa exactamente qué quiere y cómo le gusta su preparación. Gente que pasea todo el día con su vaso de Starbucks, aunque tal vez lo haya rellenado en otro lado, pero es como un símbolo de estatus, una marca aspiracional en toda la extensión de la palabra. Ahora, sigamos con la expansión internacional de Alsea. En abril de 2006 se crea Alsea Internacional y compra la franquicia maestra de Burger King para Argentina y Chile, que venía operando en esos países de la mano de un fondo de private equity que buscaba una salida. Los Torrado ven la oportunidad y deciden tomarla. Burger King no era algo desconocido. Desde 1995, los Torrado, en una empresa aparte de Alsea, se habían asociado con Fabián Gosselin para operar la marca en varios territorios de México y 7 años después, en 2002, la incorporaron oficialmente a Alsea, asociando a Gosselin y trayendo 28 tiendas. De esta manera tenían la relación con los dueños de Burger King y es que les ofrecen esta oportunidad de comprar el portafolio de tiendas y las franquicias maestras para Argentina y Chile. En esa época había 27 tiendas en Argentina y 22 en Chile. Con la compra se quedó el equipo directivo local. Con la lección aprendida de Brasil, decidieron irse con mucho más cuidado y se plantearon una primera meta bastante modesta para lo usual de Alsea. Y esta era abrir solo 8 unidades al año en promedio entre los dos países por los siguientes 5 años. Y déjenme decirles que el plan se cumplió, ya que 5 años después, en el 2011, ya tenían cerca de 90 tiendas en esos países. En el 2007, un año después de firmar la salida del 50% de su operación no exitosa de Domino's en Brasil, deciden apostar con Starbucks y firman un acuerdo para desarrollar Argentina, Chile y Brasil. Aunque en este último país con una participación minoritaria que acabarían vendiendo 3 años después, en el 2010. En el 2008, Alsea entra a Colombia como franquiciatario máster de Domino's Pizza y abren también una subsidiaria para operar Burger King en Bogotá exclusivamente. 5 años después, en el 2013, se quedan con el 100% de la operación de Starbucks en Chile y Argentina, que al igual que México, había entrado en sociedad con Starbucks Global. Y ese mismo año llegan a un acuerdo para abrir Starbucks en Colombia y 4 años después, en el 2017, hacen lo mismo para Uruguay. Como podemos ver, la expansión internacional de Alsea en una primera etapa se dio en Sudamérica. Sin embargo, Sudamérica no es una región exenta de riesgos, al igual que el resto de América Latina. Específicamente Argentina siempre ha sido un mercado junto con Brasil sumamente retador, principalmente por el contexto político, pues tan cambiante, ¿no? Cuando entraron a ese mercado en 2006, comprando la franquicia maestra de Burger King, lo hicieron manteniendo al equipo ejecutivo. Pablo de los Heros había arrancado con el grupo fundador en Argentina desde 1988 y abrió el primer restaurante de Burger King en Buenos Aires. Cuando su empresa decidió vender, él mismo fue quien buscó un comprador. Él llamó al Alsea y contestó Fabián Gosselin del otro lado. Ya se conocían por el sistema de Burger King. Y recuerda que Fabián le dijo: muy oportuna tu llamada, lo vamos a considerar, lo vamos a evaluar y sí nos interesa. Un mes después, Fabián, Cosme y Alberto estaban recorriendo el negocio en Argentina y Chile visitando las tiendas. Argentina, como les decía, además del contexto político, al igual que Brasil, tiene una altísima cultura gastronómica con miles de establecimientos. Además, reglas fiscales complicadas, barreras a las importaciones de insumos y mucha economía informal. Recordarán que en 2011 estalló una crisis y las medidas proteccionistas del gobierno dificultaron más la operación. Alsea, por ejemplo, no podía pagar las regalías en dólares que tenía que enviar a Starbucks y a Burger King porque el gobierno prohibió operaciones en dólares y enfrentaron muchísimos retos con el supply chain, pero decidieron permanecer a pesar de todo. De los Heros continuó trabajando con Alsea. Él decía que esos problemas representaban una oportunidad porque aprender a lidiar con esa complejidad que él llamaba el costo argentino, una vez pasado vendría a consolidación y el volumen compensa. Para Pablo, que Alsea los comprara fue lo mejor que les pudo pasar. Y cito textual: nos podía haber adquirido un fondo de inversión, alguien que quisiera exprimir la compañía, que no tuviera ni idea del negocio, pero vino un comprador estratégico que pensaba en el largo plazo, con la visión, la experiencia, la claridad y la intención de hacer crecer el negocio y aprovechar todo el talento. Alsea no desplazó a los ejecutivos argentinos, sino que les dijo: señores, ustedes hasta aquí lo han hecho muy bien, nosotros venimos a respaldarlos con el ADN Alsea, a complementarlos, a ayudarlos. ¿Cómo ven este tipo de integración? Me recuerda un poco el caso de Cemex con el Cemex Way que platicamos en la serie donde cubrimos todas las adquisiciones e integraciones que hizo Cemex durante los 90s, principios de los 2000s. Si no lo han escuchado, ahí está en el canal de White Paper, la serie de Cemex. En fin, al parecer la receta de Alsea fue
ejecutar, ejecutar y ejecutar conforme al manual de operación de la franquicia, pero sabiendo tropicalizar la experiencia dentro de ciertos retos, algo que hoy podemos ver en los amplios menús de comida de Starbucks en México, por ejemplo, donde existen pues platillos y propuestas que han sido enteramente de Alsea y que fueron aceptados por Starbucks Global. Ahora vámonos a Chile, donde Alsea arrancó comprando 44 tiendas en 2007 y 15 años después, en 2023, tenía prácticamente 250 entre Burger Kings, Starbucks, algunos Chili's y 3 P.F. Chang's. Subiendo a Colombia, a donde les decía, entraron en 2008, también enfrentaron retos como la distribución de insumos por conflictos activos de las guerrillas de las FARC, lo que mantuvo durante años zonas del país rezagadas. Tuvieron que meterle ingenio y desintegrar procesos para hacer, por ejemplo, la masa en cada tienda en lugar de distribuirla. Básicamente, como decimos en México, vieron cómo darle la vuelta al problema y ver cómo sí. Además, cambiaron imagen y formas de entrenar al personal. En 2014, abrieron el primer Starbucks, una apuesta arriesgada considerando la cultura de café de Colombia. Pero para este lanzamiento decidieron jugar con un local y lo hicieron con Grupo Nutresa, una de las firmas de alimentación más relevantes de la región, que tiene más de 100 años de historia y es propietaria de la procesadora de café Colcafé. Entonces fue una buena jugada ahí. Alsea se quedó el 70% del negocio, Nutresa el 30%, y la estrategia es que todo el café de los Starbucks de Colombia fuera efectivamente café colombiano. La estrategia funcionó. 3 años después, en 2017, se expande a Uruguay y Paraguay, obteniendo la franquicia maestra para esos territorios, igualmente de Starbucks, pero similar al resto de países de Latinoamérica, retos diferentes, pero todos con su grado de complejidad. Sin embargo, lograron cumplir los objetivos. Alsea, para 2017, era el operador líder de Starbucks en toda la región. Podríamos decir que habían logrado conquistar los mercados, igual que lo hizo Claro de Slim, con su industria, con una mezcla de adquisiciones y expansiones, a veces solos y a veces acompañados en sociedad. ¿Qué les parece hasta aquí? A mí se me hace una gran historia, pero regresemos un poco a 2014 y es ahí que llegamos a una de las mejores partes de este capítulo de expansión agresiva, o por lo menos algo que a mí me llamó mucho la atención en la historia de Alsea. Alsea, una marca fundada por emprendedores con menos de 25 años de historia. En el 2014 se decide ir por una adquisición sumamente ambiciosa y entrar a otro continente con la compra de Grupo Sena en España. Pero de eso, la expansión europea y la compra de Vips a Grupo Walmart, les platicaré en el siguiente episodio. No se lo pierdan porque esta historia tiene todavía muchos datos interesantes. Yo soy Susana Sáenz y esto es Arquitectura de los Negocios. Déjenme sus comentarios, por favor, me encantará saber qué les pareció. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. Banco Azteca impulsa el progreso y el bienestar para millones de familias a través del crédito y soluciones accesibles que fomentan el emprendimiento y la inclusión financiera, lo que contribuye a la construcción de un México más fuerte. En 2025 cumplió 23 años de abrir las puertas de la banca, brindando productos y herramientas para lograr que el crecimiento del sistema financiero nos beneficie a todos. 23 años de generar prosperidad incluyente. Conoce más en bancoazteca.com.mx y aprovecha también su abanico de posibilidades para ti y los tuyos.